Hola, amables oyentes de Al Día Noticias y seguidores en nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube. Estos son los hechos más importantes del momento. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Habló Olmedo López, lo hizo con la periodista Vicky Dávila para la revista Semana, involucrando al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y también a varios congresistas. Pues el presidente Petro, ante estos señalamientos, dijo que su gobierno no compra congresistas, porque básicamente esa es la conclusión de esta entrevista, el ventilador que ha prendido Olmedo López frente a esta olla de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por investigación de la periodista Paula Bolívar. Hay que reconocerlo, no es el propio gobierno el que ha revelado que tenía corrupción al interior o funcionarios corruptos, no, han sido investigaciones periodísticas las que han puesto al descubierto todas estas irregularidades. El presidente, tras los señalamientos de Beto López, dijo: mi gobierno no compra congresistas, yo soy responsable de haber nombrado a Olmedo López y jamás podrá afirmar que recibió orden mía de comprar congresistas, sostuvo el presidente Gustavo Petro en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su gabinete tras las declaraciones que ha dado el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre el escándalo de corrupción en esa entidad estatal y el supuesto pago de coimas a congresistas con recursos de la unidad con el fin de buscar que se aprueben las reformas propuestas por el gobierno. Recordemos que el país ya tiene antecedentes por compra de congresistas. En el gobierno de Álvaro Uribe, dos ministros fueron a la cárcel: Diego Palacio, de Protección Social, y Sabas Pretel, ministro del Interior. Ambos fueron a la cárcel por compra de congresistas. Luego, entonces, si es cierto lo que dice Olmedo López, que tiene las pruebas para vincular a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, seguramente terminará en la cárcel, si tiene las pruebas, por supuesto, pero el ministro del Interior dice que no, que él es inocente, que no es cierto. Lo mismo Wadid Mansur, el representante de la Cámara por el Partido Conservador, quien dice que Olmedo López miente. Así que solo el tiempo y las pruebas y la justicia dirán quién tiene la razón. En un mensaje que publicó poco antes de la medianoche del jueves 23 de mayo, el presidente aseguró: mi gobierno no compra congresistas, esa práctica no la permito en mi gobierno, y textualmente escribió el siguiente mensaje el presidente, un poco largo, pero es bastante diciente y se resume de esa manera el presidente en su mensaje: mi gobierno compra congresistas, son mentirosos los titulares que así lo insinúan. Yo mismo como congresista fui el que le mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRIT y caminos vecinales en el gobierno de Pastrana. Esa práctica no la permito en mi gobierno. Todos los miembros del gabinete y de entidades públicas del gobierno han recibido instrucción de recibir a los congresistas de acuerdo a sus funciones constitucionales, escucharlos, pero no aceptar de nadie un solo hecho de corrupción. Lo cierto es que aquí los implicados han hablado de maletines con dinero que se han llevado al Congreso. Recordemos el caso de Iván Name, el presidente del Senado, y también al presidente de la Cámara de Representantes, uno con 3.000 millones de pesos y el otro con 1.000 millones de pesos. La corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Estructural es un anillo configurado hace varios años por un cartel de contratistas políticos y administradores de la entidad, dice el presidente en su cuenta de X. Perdón. El modus operandi de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue continuado lamentablemente en mi gobierno por el director Olmedo. Yo soy responsable de haber nombrado a Olmedo, quien era militante del Polo Democrático de Antioquia y después me acompañó en mis campañas. Al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, su superior jerárquico soy yo, y jamás podrá afirmar que recibió orden mía de comprar congresistas o hacer algún acto de corrupción. Yo creo que antes, y ya eso es un análisis que hay que introducir allí, antes que el presidente, el superior jerárquico del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el organigrama aparece ministro del Interior. Ministro del Interior está primero en el orden jerárquico. Aparece el ministro del Interior y luego sí, por supuesto, el presidente. Claro, la máxima autoridad en el gobierno es el presidente, pero antes
del presidente en el orden jerárquico de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Dice además el presidente en su mensaje de X, Olmedo ha dicho públicamente que está arrepentido y me ha pedido perdón. Le solicito que en su proceso judicial devuelva todo lo que se haya hurtado de dinero público en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Aún no sé cómo llegó un funcionario militante de la oposición como Schneider a la subdirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La carta que denunciaba a Schneider sí llegó al Palacio de Nariño, pero no a mis manos. La funcionaria de correspondencia lamentablemente le dio respuesta rutinaria sin trasladar la carta. Apenas tuvimos las evidencias de actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres provenientes de la prensa, ahí lo reconoce el presidente, provenientes de la prensa. Pedí la renuncia a su director Olmedo. Hemos suspendido los contratos firmados por Olmedo o Schneider y salvado la mayor parte del dinero público. Los mayores hechos irregulares contractuales que encontramos en la administración de Olmedo son dos puntos. La compra de los carrotanques para La Guajira, denunciada por la prensa, la solución que traté de dar a la sequía en La Guajira no pasaba por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Decreté constituir por el estado de emergencia un Instituto Nacional de Agua para La Guajira, que lamentablemente en el mes de octubre del año pasado se cayó en la Corte Constitucional. Dos, el contrato de Caregato en Sucre por 130.000 millones de pesos, del que dieron adelantado por 20.000 millones de pesos. Dice Carlos Carrillo, el director ahora de la unidad, que son 26.000 millones de pesos, no 20. Entonces ahí hay una diferencia. La ruptura, dice además el mensaje, la ruptura de los diques de Caregato son intencionales y provocan la contratación. Así saquean al Estado. Grave denuncia la que hace el presidente allí cuando dice que la ruptura de Caregato, de los diques, son intencionales, manos criminales. Cerca a Caregato, dice el mensaje, se encuentran campamentos del Clan del Golfo, por lo que pedí que fuera la Armada la que cerrara los escapes de agua y no contratistas particulares que terminan bajo el control del clan. Y punto número tres, y con esto cierra el mensaje el presidente en su cuenta de X. Tres, los contratos que traspasa centenares de miles de millones de pesos a municipios de Santander que no estaban priorizados en las emergencias que habíamos vivido, mientras dejaron abandonadas las víctimas climáticas que se produjeron durante mi gobierno, y cierra de esa manera el presidente su mensaje frente a estas declaraciones de Olmedo López a la revista Semana. Pues vamos de inmediato con estas declaraciones que entregó Olmedo López a Vicky Dávila. Vamos a compartir un par de videos para que los oyentes y los colombianos, los seguidores de Al Día Noticias, pues conozcan un poco, si no lo han hecho, de qué fue lo que dijo Olmedo López con Vicky Dávila en los que involucra al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Fica en este escándalo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Lo que tengo básicamente y las reuniones a las que asistí, pues el doctor Luis Fernando Velasco tendrá mucho que explicarle al país. Es decir, dio órdenes. Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que hacemos a la Fiscalía General de la Nación y a la Honorable Corte, es que el país conozca la verdad. Incluso lo que se dice es que Luis Fernando Velasco se atrevió a planear la estrategia para comprar congresistas, así de sencillo. En la agenda, el doctor Velasco pues le contará al país cuáles fueron los motivos, ¿cierto?, de una agenda que se adelantaba y la que soy testigo. Transmití las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos. ¿Era una agenda corrupta? ¿Sí o no? Es una agenda de la que tenemos que pedirle y arrepentirnos y pedirle perdón al país. Corrupta, Olmedo. Esa agenda precisamente, son hechos de corrupción que
que beneficiaron a un número importante de congresistas. ¿Usted tiene las pruebas que involucran a Luis Fernando Velasco? Sí. Dice que sí tiene las pruebas que involucran a Luis Fernando Velasco. Pues ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a los recientes señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, en el que lo involucraba en un entramado de corrupción. López, quien acudirá la próxima semana a una cita en el búnker de la Fiscalía para negociar posible principio de oportunidad, aseguró que tenía las pruebas que vinculaban a Velasco con la compra de congresistas para que aprobaran las reformas impulsadas desde el gobierno. Dice ante estas declaraciones el ministro del Interior: no me asusta el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El jefe de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió de esta manera a los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el que lo involucrarían en el entramado de corrupción. Dice Olmedo López: el doctor Luis Fernando Velasco tiene que explicarle mucho al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que le hacemos a la Fiscalía y a la Honorable Corte, que el país conozca la verdad, señaló el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a Vicky Dávila, de la revista Semana. Pero también hay otra declaración que involucra a Wadid Mansur, un representante a la Cámara por el Partido Conservador. Entonces ya aparecen varios congresistas señalados en este escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo. Recordemos los maletines de los que hablaron en un principio, en el que aparece también Sandra Ortiz, en donde se le habrían llevado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos que se le habrían llevado al presidente de la Cámara, al doctor Calle. Ahora aparece Wadid Mansur. Pero ¿qué ha dicho Olmedo en esta entrevista sobre Wadid Mansur, el representante a la Cámara? Y con esto, pues explica en buena parte por qué algunos proyectos están siendo aprobados por congresistas del Partido Conservador, que es todo lo opuesto a lo que es el pacto histórico, la antítesis en materia política, y los del partido de la U, porque recordemos también que la FIDU previsora tiene cuota del partido de la U, es de Dilian Francisca Toro. Entonces, así muchos explican por qué se está logrando que estos dos partidos de derecha, que se podría denominar de esa manera, opuestos a lo que es la izquierda de Gustavo Petro, pues están haciendo parte de la coalición que está aprobando estos proyectos del gobierno, que entre otras cosas fue aprobada la reforma pensional en debate de comisión de la Cámara de Representantes. Ahora pasa a plenaria, siendo ese su último debate. Aquí Olmedo López a propósito de Wadid Mansur del Partido Conservador. Este tema de los carrotanques, que va más allá de los carrotanques, toca a aforados, darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusaciones. ¿Quién? Wadid Mansur. ¿Está metido en este escándalo? Es uno de los beneficiados de todo este proceso. Cuando habla de beneficiados es que recibió plata o contratos. Que lo compraron, mejor dicho. O se vendió. Exacto. Sí. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. Sí, el que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe. Y precisamente cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o un valor de unos camiones, la discusión si los camiones sirven o no sirven, sino el hecho fundamental, y es que este tema lamentable para el país y del que tenemos que arrepentirnos, tiene que ver necesariamente con unos hechos que en Colombia, Dios quiera, nos vuelvan a repetir. Olmedo, estábamos hablando de Carlos Ramón González, pero usted me habla de Wadid y yo no puedo pasar por alto. Es el presidente de la Comisión de Acusación y yo quiero saber cómo se vendió, por qué se vendió, por cuánto lo compraron. Es un tema de contratación, fundamentalmente, que está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió, no fue una idea suya. No acordé con el representante de la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió. Ahí está entonces Olmedo López
diciendo que recibió una orden. Seguramente esa orden vino desde el Ministerio del Interior y no desde el presidente. Por eso creería yo, ya es una opinión personal, será muy difícil probar que la orden la recibió del presidente, a no ser que Olmedo diga que sí, que se la dio el presidente. Pero dudaría mucho porque habla Olmedo de reuniones con el ministro del Interior donde se impartían ese tipo de órdenes. Pero ante esta declaración, ¿qué dice Wadi Mansur? Pues Wadi Mansur ha dicho que miente Olmedo López. Wadi Mansur además ya anunció que ha denunciado ante la fiscalía a Olmedo López y ha dicho que Olmedo López miente. El representante Wadi Mansur respondió a las acusaciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien lo implicó indirectamente en supuestas actividades ilícitas. Nunca he tenido ningún tipo de relación con el señor Olmedo López. Por lo tanto, no es cierto que yo haya hecho parte del entramado del cual él es responsable, respondió Mansur a Olmedo López. El representante Wadim Mansur respondió a las acusaciones del exdirector Olmedo López, quien lo implicó indirectamente en supuestas actividades ilícitas. Según López, Mansur recibió órdenes de un alto funcionario insinuando una conexión que podría beneficiar a su acusador. Nunca he tenido ningún tipo de relación con el señor Olmedo López, por lo tanto no es cierto que yo haya hecho parte del entramado del cual él es responsable. Tengo la plena certeza que el señor Olmedo López le miente al país. Con su método pretende generar caos buscando beneficiarse y construir su principio de oportunidad y no pagar un solo día de cárcel, dice el representante del Partido Conservador. Además, el político manifestó que interpuso una denuncia contra López por calumnia agravada en la Fiscalía General de la Nación y lamentó que se utilicen los medios de comunicación para propagar mentiras. Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos. No es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales. Quien mienta en esta última incurriría en el delito de falso testimonio, dice el comunicado de 6 puntos de Wadi Mansur. Así que decíamos, la justicia será quien determine quién dice la verdad, porque es la palabra de Olmedo contra la palabra de Wadi Mansur, la palabra de Olmedo contra la palabra de Luis Fernando Velasco. Y solo las pruebas contundentes, el acervo probatorio, será lo que determine quién está diciendo la verdad y si es que Olmedo se está valiendo de esta estrategia para ganarse algunos privilegios y de esa manera reducir su pena y su condena por estos delitos. Lo cierto es que hay una nueva citación en la Fiscalía para Olmedo López y Sneider Pinilla, en la que se definirá cuál va a ser el tipo de colaboración que van a prestar a las autoridades. Ellos han dicho que están dispuestos a colaborar con la investigación. Sneider Pinilla ha manifestado que lo quieren silenciar para que no cuente todo lo que sabe. Ya el presidente dijo que no sabe cómo llegó Sneider Pinilla a la subdirección de esta unidad. En la diligencia programada para el próximo 28 de mayo también fue citado el contratista de Impoamericana, SAS, Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, para que dé su testimonio sobre los hechos. Recordemos que él fue el contratista de los carrotanques. Luego es que Sneider Pinilla y Olmedo López reaparecieron en videos 20 días después de su primer encuentro en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde fueron escuchados por primera vez por una fiscal delegada ante la Corte y una fiscal anticorrupción. El ente acusador acordó un nuevo encuentro para el próximo martes 28 de mayo en el transcurso de las horas de la tarde. El objetivo principal de la citación está relacionada con las matrices de colaboración y cómo va a empezar el proceso de negociación que permita empezar a destapar el gran entramado de corrupción en la entidad que estalló por cuenta de los sobrecostos en los carrotanques para atender la emergencia en el departamento de La Guajira. Y en ese sentido tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando dice que hay una práctica que realmente no beneficia mucho a la transparencia en la política del país.
y es que los congresistas tienen derecho a unos cupos indicativos de ir a los ministerios a decir, mire, yo necesito que avalen este proyecto para que se ejecute, y de esa manera ellos van a los sectores, a los barrios, a los municipios a decir, mire, gracias a mi gestión se logró pavimentar esta vía, hacer este acueducto, hacer esta escuela, hacer este parque, y así ganarse los votos de la gente. Eso debería de acabarse, eso realmente, ahí tiene razón el presidente, los congresistas se deberían dedicar solo a hacer leyes, y este ya es una opinión personal dentro de esta información. Dedicarse a hacer leyes, aprobar lo que más beneficia al país, y lo que no le beneficie, pues que no lo aprueben, pero realmente hay cosas que no deberían de hacer los congresistas, y en ese sentido también se ha pronunciado en varias oportunidades el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocusívicas, con la famosa frase, argumento va, argumento viene, en los debates de los proyectos que se adelantan en las corporaciones, en los consejos, en las asambleas, en el Senado y en la Cámara de Representantes, en el Congreso, de manera que sea la labor de un congresista hacer control político, lo que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, ante el fracaso del modelo de salud de los maestros, ya se está citando a moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, entre otras cosas, dijo, cuando se presentó el nuevo modelo, el nuevo esquema, el nuevo sistema para los maestros, que ese era el molde, modelo y ejemplo, el piloto que se iba a utilizar para darle salud al resto de los colombianos. Por eso más de uno está pegado del techo al borde de un ataque de nervios, porque dicen, si así va a ser la salud de los colombianos, pues ¿qué es lo que le espera al sistema de salud de los colombianos? Muy difíciles momentos atraviesa en consecuencia el gobierno del presidente Gustavo Petro ante esta situación. Lo cierto es que ahí, a nadito de perro o con mucha velocidad, se está aprobando la reforma pensional en el Congreso de la República, le que faltaría un debate. Esto, pues, la noticia que destacamos a esta hora, y cerramos con una noticia, este avance de Al Día Noticias en nuestra emisión de la mañana. Hay nuevas condiciones que ha fijado el gobierno para poder mantener diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y también con las disidencias de las FARC, que dejen la actividad del narcotráfico. Deben dejar el narcotráfico, advierte el gobierno, sobre mantener diálogos con Iván Mordisco. El presidente Pedro insistió en que no se pueden retomar las conversaciones en el cese al fuego si esas disidencias siguen delinquiendo. Esa pues noticia que destacamos a esta hora. Estamos en el Día de Noticias. Les esperamos a las 12 del día en nuestra emisión a través de emisora.5 en los 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente.